Buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven. Es un honor estar aquí en este lugar. Vamos a continuar hoy estudiando el libro de los jueces. Esta es la segunda parte y he titulado este mensaje como Apostasía en un agujero de gusano. ¿Por qué le di este título? Hablo de un agujero de gusano. Es un término conocido en física cuántica y ya le voy a explicar por qué no es que esta clase se trate de física cuántica, sino es algo que se utiliza cuando se conectan dos épocas totalmente diferentes. En este momento estábamos hablando, la anterior charla, que el libro de los jueces más o menos fue en una época entre 1400, 1500, después de la salida de esclavitud de Egipto y hasta nuestros días. En nuestros días no lo tomé como el año 2021, que es en el que estamos, sino lo tomé como en los días de Noé. Entonces, eso es lo que se conoce como un agujero de gusano. Ese agujero de gusano realmente es lo que les estaba comentando. Y hablamos de los tiempos de los jueces. ¿Recuerdan? Siempre el propósito de Dios, y quiero recalcarlo en esta tarde, el propósito de Dios siempre fue levantar un hombre que salvara a su pueblo. Ese siempre ha sido el propósito que Dios ha tenido con todos nosotros, con toda la humanidad. No es que ese hombre haya sido correctamente lo que se hablaba en el idioma de ellos, es un Shefaim, que es un hombre recto, pero sí Dios lo apoyaba con el propósito de salvar ese pueblo. Ahora estamos en estos tiempos actuales, donde usted y yo a veces, nos sorprendemos con lo que ha ocurrido en este tiempo. Quiero que usted analice la siguiente diapositiva. Todos los jueces y la actual iglesia de Dios. Entonces, realmente no tome esa palabra tan textual como decir todos los jueces, porque yo no estoy hablando aquí ni de una Débora, ni de Gedeón, ni de Sansón, ni de los otros jueces que nosotros nombramos en ese momento. Hablamos de los líderes. Usted dice, no, yo escasamente voy a una iglesia. Quiero decirle algo, que la primera iglesia, aparte de usted mismo, ¿no? Porque recuerde que usted es miembro del cuerpo de Cristo, que Dios le entregó es su casa, su familia. Entonces ahí todos deberíamos ser jueces. Pero ¿qué pasa en estos tiempos que es la actual iglesia de Dios? Hay un ciclo repetitivo, en lo que entró en ese momento, en el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y nosotros también tenemos que analizarlo porque hemos fallado en eso. Viene la apostasía, en primer lugar. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Usted me dirá, ¿y qué es lo malo? Lo que la iglesia no aprueba, lo que ciertas congregaciones no aprueban. Lo malo realmente es lo que lo separa a usted y a mí de Dios. Eso es lo malo. Entonces, cuando dice hicieron lo malo ante los dioses, están apostatando de la fe. Realmente es parte de apostatar de la fe, hablábamos la charla anterior, es la incredulidad. Ya en este tiempo es muy complicado buscar alguien que se llame creyente. ¿Por qué? Porque realmente falta conocimiento, falta intimidad con Dios, falta perseverar en la prueba. Eso es lo que nos hace falta. Por eso a veces lo primero que se entra es en esa apostasía. ¿Qué pasa? Viene la conquista.
Entonces, leíamos que en los primeros capítulos de Jueces se hablaba de hicieron lo malo delante de Dios y Dios lo entregó en manos de los madianitas, en manos de los filisteos, en manos de los amonitas, de todos los enemigos. Hoy usted y yo estamos en un siglo, en el siglo XXI, estamos en un tiempo tan difícil que vemos cantidad de personas vulnerables, cantidad de personas que realmente no entendemos el por qué están siendo oprimidos, no lo entendemos de esa manera. Pero habla de la conquista, la ira de Dios se encendió contra Israel y los entregó en manos de, le puse unos puntos suspensivos para que usted siempre recuerde ese segundo paso. Viene una conquista. Yo necesito estar, en el Salmo 91 dice, bajo el abrigo del Altísimo, ¿cierto? Necesito en este momento conocer la verdad. Hay una parte que dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, realmente yo necesito estar dentro de esa cobertura. ¿Y qué mejor cobertura que ser parte activa y coherente, que eso fue lo primero que nosotros analizamos hace 8 días, parte activa del cuerpo de Cristo? Eso es lo que yo necesito ser, tener esa cobertura. Eso permite que yo no sea conquistada, que no venga nadie a enseñorearse de mí. Y eso es lo que usted también, mi amigo, mi hermano que me escucha, tiene que tener en cuenta. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? El tercer paso, después de que se vieron oprimidos, que ya se dieron cuenta que las cosas no funcionaban tan bien, entraban en un arrepentimiento. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Hemos hecho alguna vez eso? Claro que sí. Ya después de ver que realmente no eran las cosas tan light como nosotros lo veíamos, tenemos ese tiempo me llegó a mí. Ese tiempo me llegó a mí y yo tuve que llegar a arrepentirme completamente, buscar un giro completamente, un giro de 180 grados y decir, hasta aquí llegué. Y hoy hago completamente todo lo diferente a lo que un día pensé que estaba bien hacer y lo hacía, pero hoy tengo claro que no es así. Cuarto paso, digamos, de este ciclo. La liberación. Dios levantó a unos jueces, Dios levantó a unos hombres y a unas mujeres. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los liberó. ¿Qué sucede en este instante? En este instante hay algo que es importante. Todos, yo sé que aquí todos hemos tenido a alguien que nos recuerde que el único camino, el único verdadero camino que conduce al Padre es Cristo, y que nos recuerde realmente la verdad que tiene que estar anclada en nuestro corazón. Es ahí cuando nosotros descansamos. Dice la Biblia en los primeros capítulos de Jueces, y la tierra descansó por 8 años, y la tierra descansó por 17 años, y la tierra descansó por 20 años, y la tierra descansó por 40 años. Mi hermano, ¿usted por cuántos años quiere descansar? Esa es la pregunta que usted debe hacerse hoy. ¿Usted por cuántos años quiere descansar? Si usted quiere descansar, quédese en ese paso. No haga lo mismo que hizo en ese tiempo el pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel qué hizo? Siguió paseándose por todos esos pasos, como usted lo vio en la presentación. El hacer esa animación no es necesariamente para darle colorido a la presentación, es para que usted se dé cuenta que el pueblo de Israel pasaba de apostasía en conquista, en arrepentimiento, en liberación, y otra vez se olvidaban de su Dios, y otra vez venían y los oprimían, y otra vez se arrepentían, y Dios utilizaba, y no siempre utilizaba a los hombres que estaban llenos completamente del Espíritu Santo. No, conseguía hombres como el caso de Jefté, que era un hombre que era
pertenecía a la mafia en ese tiempo, y realmente este hombre era muy, muy valiente, y los ancianos vinieron y lo buscaron para que lo salvaran. Los mismos hermanos que lo desterraron vinieron y lo buscaron para que los liberara. Entonces, Dios utilizó en ese tiempo a cualquier hombre y mujer, porque déjeme decirle que iban de los excelentes a los buenos, a los no tan buenos, a los malos y a los peores. Terminaron en los peores. Entonces, cuando ya el último juez del que hablamos, muy polémico y todo, Sansón, decide con su autosuficiencia y su arrogancia pensar que nunca le iba a tocar, y le tocó, y a lo último tuvo que humillarse, y dice la Biblia que mató más filisteos que cuando estaba vivo. Ahí en ese momento, cuando la persona tiene tanta arrogancia, realmente es cuando entra nuevamente en ese ciclo. Quiero hablarles de esto, que es lo que realmente a mí me motivó a hacer un estudio general del libro de los jueces. Quiero que usted me acompañe a 2 de Tesalonicenses 2:3, y habla de estos últimos tiempos. Aún no ha llegado, pero soy una de las convencidas que está pronto a llegar. ¿Por qué soy convencida? En alguna enseñanza yo enseñé que el rapto no solo es un anhelo, es una preparación, y yo me estoy preparando. Estoy haciendo viva y eficaz la verdad que está siendo anclada en mi corazón, que me ha tocado labrarla, sí, que a veces ese rastrillo golpea, sí, pero que se ha sembrado, y cuando reverdece esa palabra, es una verdad en mi vida que nunca, nunca se va a acabar. Entonces dice, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay algo muy importante aquí, y es la apostasía. ¿Usted cree, le hago una pregunta, ¿usted cree que la apostasía ha llegado a nuestros días? Yo no sé la respuesta suya, pero sí sé la mía, y la mía es sí. Basta salir un pie de la puerta donde usted vive y usted ve mucha gente apostatando de su fe. ¿Qué es la fe? ¿La fe acaso es la confianza que se tiene en algo? No, eso es esperanza. Así de sencillo, eso sencillamente es esperanza. La fe, el fundamento de la fe es lo que me tiene a mí y lo debe tener a usted parado, firme. Tenemos una piedra angular, esa piedra angular es el Cristo glorioso, pero si esa piedra angular aún está en construcción, el edificio se va a caer. Y yo quiero que mi edificio crezca y crezca, como lo dice la palabra, como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Yo necesito que esa piedra, que esa roca esté completamente formada. Necesito alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Mi fe radica en eso, pero mi fe, ¿en dónde comenzó? Mi fe comenzó en la obra de la cruz. Mi fe comenzó cuando Cristo venció la muerte. Mi fe comenzó antes de vencer la muerte. Mi fe comenzó cuando Él se llevó mis dolores, es decir, todo lo que me intranquilizaba, mis enfermedades. La paz mía fue sobre Él y por su llaga fui curada. Ahí comenzó mi fe. Y mi fe siguió un paso más allá. No se quedó ahí crucificado. La tumba, siempre lo he dicho, la tumba quedó vacía. El poder que ahora vive en mí es el poder del Espíritu Santo que lo resucitó de los muertos. Esa es mi fe y esa es mi declaración de fe. No es
la fe que acostumbran unos, tómese el agua de canela, tenga fe que le va a quitar el dolor de estómago. Esa es confianza, esa es una enseñanza equivocada de una esperanza, de una confianza. Pero mi fe es más profundo de eso. Mi fe cada día se va perfeccionando más con los conocimientos que yo tengo, con anclar esa verdad en mi corazón, con saber que en este momento fui arropada con una piel incorruptible y tengo en este momento vida eterna porque Él lo prometió. Porque si Él dijo que yo estaría juntamente sentada en los lugares celestiales con Él, es porque lo incorrupto entra al cielo, lo corrupto no entra. Entonces yo necesariamente tengo que vestirme de incorruptibilidad y para eso tengo que tener fe. Tiene que ser un inicio de lo que tengo que tener. Bien. Ahí está el agujero de gusano, pero invertido, digámoslo así. En un tiempo donde hago un paralelo, me dedico a hacer un paralelo entre el tiempo de los jueces y el tiempo actual. Y yo le di un título al capítulo 17. Si usted revisa su Biblia, en el capítulo 17 del libro de los jueces, dice, las imágenes y el sacerdote de Micaía. No sé si se alcanza a apreciar muy bien en la diapositiva, pero coloqué unos puntos de lo que había sucedido. Pero ¿saben una cosa? Me interesa más los puntos que coloqué al otro lado cuando hablo del siglo XXI después de Cristo. Para mis días, si yo estuviera escribiendo el libro de jueces para mis días, yo no diría las imágenes y el sacerdote de Micaía. Yo diría lo que usurpó el lugar de Dios y los falsos ministros. Es duro, sí, es duro, pero es lo que hemos visto. Si usted se da cuenta, realmente, ¿cuántas cosas no han usurpado el lugar de Dios? ¿Buenas? ¿No tan buenas? Claro que sí. Lo que ha usurpado el lugar de Dios, por más bueno que a mí me parezca, no debe estar. No debe estar. Y es ahí cuando yo me tengo que mantener. Eso que usurpó el lugar de Dios trae consigo un falso ministro. ¿Estamos hablando de líderes? Vuelvo y repito, sí, Shefaim. Pero el líder no solamente es aquel que aparece en un púlpito, tiene a su cargo una congregación o un grupo, no. Desde su casa usted debe ser un líder, un Shefaim, no un falso ministro. Quiero contarles más o menos para ambientarlos de qué trata este capítulo de Jueces, porque realmente es algo muy tremendo. Una mamá se le pierde un dinero, el hijo se le presenta y le dice, mamá, el dinero por el cual tú maldijiste está en mi poder, yo lo tengo, yo lo tomé. La mamá sorprendida dice, bendito seas de mi Dios, me has entregado ese dinero, pero yo ya había prometido hacer una imagen de talla para que ese dinero apareciera. ¿Qué hizo Micaía? Entregó ese dinero y realmente lo mandó al, ¿cómo se llama eso? Al que diseña pues las piezas de talla, al fundidor, y le dijo, necesito una imagen de talla para que usted me la tenga, y le dio cierto dinero, ahí en ese momento. Realmente lo que yo veo es un robo de dinero, una maldición a causa del robo. Y aparte de eso, ¿qué traía o qué trajo mejor esa imagen de talla? Es como revocar esa maldición. Ay, mijito, ya no lo maldigo, ya traigo la imagen de talla porque igual el dinero apareció. Entonces es como revocar algo que se dijo. También
dice, revocar la maldición con la hechura de una imagen, cumplir con la hechura de la imagen, establecer en su casa tronos a deidades ajenas. ¿Qué hizo Micaía? Micaía fue, digamos que, muy práctico, si se puede llamar así en este tiempo, y creó un templo privado con una deidad, porque dice la Biblia que tenía terafines, es decir, no serafines, corrijo, con T de tomate, terafines. Terafines eran como alusiones a otras deidades, y él hizo como un templo privado. Y había un levita que estaba de la tribu de Efraín, creo que era un levita que estaba paseando y pues estaba como ocioso, mire lo que es, estaba ocioso, y él lo convenció y le dijo, ¿qué estás haciendo? No, estoy buscando dónde pasar la noche. Y él le dijo, yo te voy a ofrecer tanto dinero de sueldo y tú vas a ser mi sacerdote en esta casa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Convencer a un levita de ser asalariado. Y aparte de eso, cuando terminó esta obra, él dijo, la prosperidad de Jehová ya está conmigo, porque tengo el templo, tengo los terafines y las imágenes talladas, y aparte de eso tengo un levita que me sirve como sacerdote. Entonces se creó un amuleto. ¿Qué pasa? Comienza a tomar lugar la apostasía religiosa y la decadencia en el hogar. Eso lo escribí yo en paralelo en estos días. Entonces, para usted es raro una apostasía religiosa donde hoy todo el mundo cree saber a quién le pide. Quiero decirle una cosa, todos hemos nacido, o sea, eso ya es como innato en nosotros de adorar, de servirle a alguien. Eso es algo innato. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros tenemos la necesidad de adorar, de buscar a quién adorar. Incluso hasta los agnósticos adoran el trabajo, otros adoran la ciencia. No tiene que ser una deidad como las que normalmente se conocen, no, pero sí realmente hay una búsqueda de encontrar una apostasía religiosa y la decadencia en el hogar. ¿Usted qué me dice de estos tiempos? Estos tiempos están llenos de hogares disfuncionales, y si se puede llamar hogar, porque muchos incluso ni siquiera lo tienen que conformarlo con lo que haya, con lo que esté cerca. Entonces, eso es lo primero que aparece. Y respeto a la autoridad, obviamente, deshonestidad y robo, juicio y maldición sin dirección. La mamá solamente le importaba ese dinero, le importaba maldecir al que se lo hubiera tomado. ¿Usted cree que si ella hubiera sabido desde el principio que era Micaía, hubiera maldecido de esa manera? No lo hubiera hecho. Pero entonces es una maldición, están acostumbrados a maldecir sin causa. ¿Acaso no pasa eso en estos días? Se cae en la hechicería y la brujería. Es más fácil pagar para que me resuelva el asuntico aquel de la persona que no quiere estar conmigo, de la persona que me debe tanto, de la persona que me sirve a mí, o de la persona que no me para bolas, o de aquel o de otro, o de la envidia que le tengo a otro. Se cae en hechicería y en brujería. Se hace uno cuando va a esos lugares, hace de esos lugares como un templo privado, así como Micaía lo tenía, y sirve perfectamente a dioses paganos. Se llega a la idolatría. Hoy en día usted le dirá a muchos, usted es idólatra, y dicen no, pero realmente, ¿qué hacen? Que no buscan a Dios, porque tienen algo en su lugar. Si yo tengo este micrófono aquí colocado en este sitio, en este orificio que lo sostiene, no puedo colocar nada más. No puedo colocar nada porque aquí este micrófono está tomando ese lugar. Si Dios está en mí, no tengo por qué tener otro Dios entronado en mi corazón, porque Dios lo llena todo.
pero no es como, Dios, hazte a un ladito, que ahí voy a meter a puntos suspensivos. Este orificio, este sujetador de micrófono se hizo especialmente para este micrófono. No cabe hacerse a un lado, no cabe adelgazarse. El trono que hay en mi corazón y en el suyo debe estar a la medida de Dios. No cabe otro. Entonces usted no tiene por qué entrar en idolatría, pero en este tiempo ese trono ahuyentan al que debe estar y encajan, así sea la fuerza, lo que no debe estar. Bien, hay una anarquía total. En este libro hay una frase que es muy tremenda y es: no había rey en los tiempos en el pueblo de Israel y cada uno hacía como bien le parecía. Entonces hay una anarquía total. Usted tiene un gobierno en este momento, un gobierno democrático. Usted, digamos que tiene ciertas normas, las normas de tránsito aplican, las normas de convivencia en una agrupación o en un conjunto cerrado de viviendas, en su colegio, en la universidad, en su trabajo, todo hay normas. Pero ¿será que en esas normas usted puede decir que no aplica la palabra anarquía? Yo no estaría tan segura. ¿Por qué? Porque esa palabra anarquía es hacer como bien les parecía. Entonces yo doy una definición como bien les parecía y ya, con eso me puse la bandera de la anarquía. Y esto es lo más doloroso lo que pasa en este tiempo, ponerle precio al servicio para Dios. Démonos cuenta que el levita se dejó comprar, se dejó sobornar por un precio que Micaías le ofreció. Muchos hoy le tienen precio al trabajo que realizan para Dios. Muchos en este tiempo hacen eso. No lo hacen por mandato de Dios, lo hacen por necesidad del bolsillo. Y eso es lo más doloroso de lo que se está viviendo en este tiempo. Tributar para buscar el favor de Dios es tremendo cuando usted ofrece algo como lo hizo Jefté. Jefté ofreció sacrificar a su propia hija para que se le entregara el pueblo y tuviera victoria y fuera el caudillo de sus hermanos. No le importó. Sin embargo, Dios lo respaldó porque se trataba de salvar a su pueblo, pero tributó para buscar el favor de Dios. Algunos diezman, otros pactan, otros hacen cantidad de cosas con el dinero, pero están con la calculadora al lado buscando un favor mayor. Y eso es lo que se ve en este tiempo. Si seguimos con el capítulo 18, Micaía y los hombres de Dan, y vemos la frase que tocó en todo esto: no había rey y la tribu de Dan buscaba posesión donde habitar. No había rey, no había quien estableciera las cosas. Es muy tremendo. Esto me pareció completamente impactante. No le voy a leer todos los puntos que yo coloqué acá sobre Micaía y los hombres de Dan, pero sí le voy a dar como un contexto para que usted se ubique en el sitio. Los hombres de la tribu de Dan mandaron 5 corpulentos a buscar un lugar donde establecerse. ¿Y qué pasa? Pasaron por la casa de Micaía, escucharon al levita y se sorprendieron. ¿Y usted qué hace acá?, le preguntaron. Y el levita dijo: no, es que yo estaba buscando dónde quedarme y Micaía fue tan amable, tan querido, y me entregó, me ofreció un sueldo y me dijo que me quedara aquí siendo sacerdote. Ah, ok, pregúntale por favor a Dios si es bueno que nosotros sigamos para ver si tenemos suerte. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto es evidente que ellos sabían que el levita era un sacerdote, un hombre escogido para el servicio de Dios, pero que estaba mal, y sin embargo le pidieron consejo. Es algo muy complicado de entender en ese tiempo.
¿Qué sucedió después? Después sucedió que encontraron un pueblo, y habla de la palabra ocioso, tranquilo y seguro. Y entonces fueron y le avisaron a sus hermanos, no, esto está como fácil, vengan todos nosotros y venimos y conquistamos esa parte. Aparte de eso, ¿qué hicieron? Se robaron las imágenes de talla de Micaía y secuestraron al levita. ¿Pero cómo lo secuestraron? Sobornándolo con otro cargo mayor. ¿Usted qué se va a quedar aquí? ¿Va a ser el levita, el sacerdote de una casa? ¿O prefiere ser el sacerdote de una tribu y de un pueblo? Y a él se gozó en su corazón de que ya había ascendido. ¿Cuánto pasa ahora en este tiempo con los verdaderos siervos de Dios? Bueno, yo no digo los verdaderos, con los, entre comillas, exactamente, con los que no han hecho memoria de la responsabilidad que tiene como verdaderos siervos de Dios. Entonces, si nosotros habláramos de un título, estamos escribiendo un libro en paralelo, un título, ¿qué título le colocaríamos en este tiempo? La iglesia que duerme y sus enemigos. Así le colocaría yo a ese capítulo. Ya no Micaía y los hombres de Dan. La iglesia que duerme y sus enemigos. ¿Eso lo toca a usted? Claro que sí. ¿Por qué? Micaía estaba muy seguro. Ahora sí, la prosperidad de Dios está conmigo, porque tengo un templo, tengo imágenes, tengo terafines, tengo un sacerdote que es levita a pesar de todo. Ya la prosperidad de Dios está conmigo. Entonces, ahí, en ese caso, es una iglesia que duerme, pero no se dio cuenta que había otro más fuerte que él, que el mismo Micaía, que eran los de Dan, que lo iban a robar y él tenía que dejarse robar. Entonces, ahora sí, lo que yo coloqué acá como un paralelo es robo por no reconocer ni Dios ni ley. Eso fue lo que hicieron los de Dan. No había rey, entonces necesitamos dónde vivir, pues vamos y conquistamos. Se es consciente del mal, pero se toma como normal. Yo sé, en este tiempo, yo debo saber, soy consciente, es algo que no necesita, como yo decía antes, 3 dedos de frente para pensarlo. Uno sabe quién dice la verdad y quién dice lo que uno quiere escuchar. Uno sabe eso. Y sin embargo, uno como quiere que le digan lo que quiere escuchar, así como en el caso de la tribu de Dan, consultaron al levita y el levita no dudó en decir, sí, vayan, les va a ir bien. Dio una palabra ligera. A mí me pueden dar una palabra ligera en este tiempo. A mí me pueden decir muchas cosas, pero yo tengo que discernir de dónde vienen. Y si no es así, soy una iglesia que duerme. Y eso es lo que está acá. Consultar con Dios, falsa profecía, estratégicos para aumentar su poder sin importar cometer injusticias, que fue lo que hicieron con ese pueblo porque los mataron y se posesionaron de ese lugar, Lais creo que se llamaba, agüeristas y supersticiosos, si no hubieran dejado sus imágenes y todas esas cosas. Pero en este caso nosotros hoy en día, ¿será que somos agüeristas o algunos, digamos que, yo siempre he dicho que es de mal agüero creer en agüeros, ese era mi lema. Es decir, no soy supersticiosa, no vengo de una familia donde aprendí esas cosas, no vengo de un contexto de esta manera. Pero creo que de una u otra manera uno dice, mejor me voy por un lado que por otro, y entra inconscientemente en ese ser supersticioso. Si voy a tal parte, mejor no voy, porque qué tal qué. Entonces entra en esa superstición. Eso se vive en este tiempo. Vale más el renombre que se tiene que la intimidad con Dios. Vale más la posición. Vale más que yo diga, tengo mi agenda ocupada. Aquí tengo activismo número 1, activismo número 2, activismo número 3 y me lleno de activismo. ¿Cómo está su relación con Dios? Mi agenda está ocupada. Es lo único que yo puedo decir.
No puedo decir nada más cuando yo no tengo intimidad con Dios. Y una cosa muy importante, que todos los incautos de este tiempo, toda la iglesia que duerme, no se ha dado cuenta que Satanás no hace favores, él destruye sin justa causa. Es importante que la iglesia que duerme se dé cuenta de eso, porque así como a Micaías le tocó dejarse robar porque los de Dan lo amenazaron, ¿qué tal que se encuentre usted con unos hermanos míos que sean más coléricos y vengan y lo maten, a usted y a su familia? Mejor devuélvase y quede como si nada. Se dejó robar. Igualmente, nosotros sabemos que Satanás no hace favores, destruye sin justa causa. Usurpar por encima de quien sea. ¿Acaso hoy en día les importa quién esté de carnada? Y creo que no tengo que ser más directa con esto, porque realmente a nadie le interesa. Cuando yo estaba estudiando, cuando ingresé a la universidad, yo estudié en una universidad pública y en las universidades públicas por lo general siempre hay manifestaciones, marchas, desmanes, etcétera, etcétera. Nunca participé de una de esas porque pues no era mi forma de pensar, no era como yo pensaba resolver las situaciones y no creía en eso, entonces nunca me mezclé. Pero sí me daba cuenta de algunos compañeros que les pagaban a los de un colegio que quedaba anexo a esa universidad, que estaban en octavo, noveno, y los incautos eran los que terminaban con la cara sangrada, desmayados por gases lacrimógenos, etcétera. Entonces, carne de cañón. Entonces, realmente se usurpa, exactamente, se usurpa una posición sin merecerla, pero no les importa. ¿Acaso a los grandes les importa quién sea la carne de cañón? No les importa. Es una anarquía y una apostasía total, total. ¿Y qué pasa con aquellos que se dejan comprar? Vamos a nuestras ideas, vamos a luchar por lo que nosotros necesitamos, porque son nuestros derechos, porque y se llenan de un mundo de pliego de peticiones, pero realmente desconocen que a ellos los tienen como carne de cañón. Desconocen eso, y al desconocer eso, pueden entregar incluso hasta la muerte, y no les importa. Bien, sigamos. Ya para abreviar, tomé 3 capítulos que son los últimos, que es donde sucede una historia tremenda. En los capítulos anteriores, ¿qué vimos? Quiero refrescar acá. Comienza a tomar lugar la apostasía religiosa y la decadencia en el hogar. Eso es importante que usted lo vea. En este tiempo se cumple. En el capítulo 17 y en el capítulo 18, la apostasía religiosa es tremenda. Es los falsos ministros, son el pueblo dormido. Todo lo que usted está viendo, por lo cual nosotros también estamos pasando, una cantidad de huesos secos que están siendo víctimas de muchas cosas y que incluso los llevan a la muerte, tanto física como espiritual. Eso es lo que está pasando, lo que sucedió en el capítulo 17 y capítulo 18. Pero en los 3 últimos capítulos ocurre algo que realmente es muy sangriento. El 19, 20 y 21. Sí. Lo que pasa es que aquí quería para leer el otro. Pero el 19, 20 y 21 realmente sucede algo, como lo dije yo, algo sangriento, algo macabro. No sé si usted en algún momento, pues no, hemos visto esos documentales que aparecen, por lo general siempre son los domingos en la noche, etcétera, y muestran unos casos que uno dice, ¿y cómo fue capaz de hacer esto? Pero eso venía de un trasfondo
de atrás. Se reflejó en los tiempos, se está reflejando en los tiempos de ahorita. No en vano, Dios dice, yo lo coloqué, los tiempos de los jueces como en los días de Noé. Son patrones proféticos, no es más, son patrones proféticos que se están repitiendo. ¿Qué sucede acá? Capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21 del libro de los jueces. Hay un levita forastero. Este levita forastero, ¿qué hace? Está pasando, como cualquier otro pasaría, y toma como esposa, o bueno, en ese tiempo decían como concubina, como compañera entonces, como compañera, una mujer que era ramera. Y por su condición de ramera, le es infiel. Y al serle infiel, se va para donde su papá. Y al irse para donde su papá, el levita la convence como amorosamente y le dice, le trata como de hacerla cambiar de parecer y de volver nuevamente a la casa de su papá. A la casa de él, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Él toma un criado, toma un asna, creo que fue, y se va detrás de ella. El papá, o sea, el suegro, lo atiende muy bien, lo convence 3, 4 días y ya lo último él se para y dice no, ya me voy. Y el criado le aconseja, porque llegan a un sitio donde está ya muy noche, y le aconseja y le dice, bueno, tenemos que pasar la noche en algún sitio. Un hombre se apiada de ellos en Jerusalén, creo que es, sí, se apiada de ellos y les dice que puede tomar el lugar ahí. Pero llegan los del pueblo, que son unos malvados de la tribu de Benjamín, y les dice, saca a ese levita que lo queremos conocer. En la Biblia la palabra conocer es tener relaciones sexuales con él. Y él dice, no haga eso, que está en mi casa, yo soy el que lo estoy hospedando, no haga eso. Yo le tengo una hija mía que es virgen, nunca he entendido por qué se cambió. Yo tuviera una hija, jamás la dejaría en ningún momento, pero en ese tiempo era así. Claro que era la vida de un levita y bueno, hay muchas cosas que no vale la pena en este momento contar. Pero ¿qué sucede? Sucede que estos hombres toman a la mujer del levita, seguramente conocían su oficio, no sabemos, pero realmente abusan tanto de ella que al día siguiente ella llega a la casa, cae y muere. ¿Qué hizo el levita? La montó en el asno y en un lugar llegó con un cuchillo y la partió con huesos y todo en 12 partes y la distribuyó a todas las 12 tribus de Israel. Cuando pasó esto lo llamaron y le dijeron, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ellos se enteraron, entonces mataron a muchos. Se inicia una guerra civil, sin precedentes. Y le dejan digamos que juran o maldicen mejor aquel de alguna tribu que le dé mujer a los benjaminitas. De todos modos, de esa guerra traen como 400,000 mujeres que no fueron suficientes para los de Benjamín, y ellos hacen que, mejor dicho, se roban a unas niñas vírgenes que estaban danzando para ellos. Es una confusión, aquí lo que está pasando es una confusión, es algo sangriento, pero es una completa confusión. Entonces, aparte de eso, ¿fue fácil para los hermanos matar a su otro hermano, porque eran los de la tribu de Benjamín? No. Empezando por los lazos que los unían y siguiendo porque entre los de Benjamín habían muchos de arco que eran muy buenos, habían otros que dicen que eran tiradores, algo así, tiradores, que si le apuntaban a un cabello no fallaban, eran unos zurdos, 700 zurdos, y eran unos duros, pero sin embargo vencieron. ¿Por qué? Hay algo importante, y aquí lo relata, en alguno de esos 3 capítulos lo relata y dice que Dios fue el que venció. Y es algo de lo que nos hemos olvidado en este tiempo. La victoria siempre
ha sido y será de Dios, nunca de nosotros, por más cosas buenas que tengamos. En este tiempo tenían esos tiradores zurdos, famosos. Imagínense no fallar ni siquiera un cabello, no fallar. Y sin embargo perdieron. ¿Por qué? Porque la victoria es de Dios. Por más, hay otra parte ahí, en un salmo, que no estoy segura si es el Salmo 20, dice que ellos confiaron en sus carros y sus caballos, pero yo confío en Dios, y Dios es el que da la victoria. Y no importa, ellos confiaron en esos hombres de guerra que tenían, pero la victoria la dio Dios. Entonces, ¿cómo se llamaría esos capítulos 19, 20 y 21 en uno solo? En estos días se llamaría conspiración, persecución, violación, guerra. Si está ahí la guerra, se montó las notas, las letras, creo. Guerra. Y entonces, ¿qué sucede con este? Y violación, sí. Dice, con muchos creyentes, es que no alcanzo a leer acá, bueno, así. Con muchos creyentes hoy en día no están dispuestos a admitir su pecado. Eso es lo que pasa en este día. ¿Les pasó a los del capítulo 19, 20 y 21 del libro de los jueces? Sí. ¿Qué sucedió? Llaman al levita. Le dijeron, ¿usted por qué hizo esa atrocidad tan terrible? No, es que pasó esto. Violaron a mi mujer, me imagino que le diría, o a mi concubina, y entonces yo me vi obligado a hacer esto, como para que tomaran una lección. Justifican, sencillamente justifican. Con muchos creyentes hoy en día no están dispuestos a admitir su pecado, reconocerlo y confesarlo al Señor, sino que alegan, discuten y presentan todo tipo de argumentos y se oponen a todo tipo de disciplina antes de confesar y juzgar el pecado en sus vidas. Por eso es que no hay un verdadero arrepentimiento. Porque yo puedo tener muchas excusas de por qué soy así, de por qué soy asá. En días pasados vi un video que me llamó mucho la atención. Son dos muchachos que están cantando a la juventud realmente. Y son muchachos que normalmente uno los ve en los musicales de Disney y son muy especiales, son muy queridos y todo. Y dicen, nos juzgan por ser más cariñosos que los demás. Y uno diría en este tiempo, ay, pues déjenlos vivir. Pero realmente ellos sí tienen un propósito fijo, un propósito determinado. Tal vez el propósito del levita era ese, deshacerse de una mujer que le fue infiel y como ocultar que él la escogió de una manera incorrecta, nunca le consultó a Dios para escogerla. Y de la misma manera, hoy nosotros podemos justificar lo que queremos sin necesidad de involucrar a Dios en el asunto. Yo no lo hago. Ya aprendí que yo tengo que consultar todos los movimientos que yo haga. De lo contrario, estaría volviendo atrás. Y alguien decía, atrás ni para coger impulso. Entonces, realmente yo necesito es avanzar. Bien, y Jehová derrotó a los hijos de Benjamín. Debemos recordar que a Dios pertenece la victoria, no al hombre. ¿Cuántas personas hoy en día, incluso de las mismas iglesias, son autosuficientes? Son arrogantes, son prepotentes, tienen tan marcado ese, digamos, jerarquía, se puede llamar, jerarquía en el ambiente de iglesias y realmente piensan o creen o están convencidos, bueno, no sé qué palabra utilizar, que los favores se deben o los milagros que se hacen se deben a Él. Pero Dios empleó esto para juzgar la inmoralidad de los de la tribu de Efraín. Eso está cortado ahí. Realmente
Esta parte, bueno, es muy tremenda seguir con esto. Lo único que sí les puedo decir es que ya para finalizar, hay una última parte. Debemos acercarnos a Dios y alejarnos de la senda peligrosa que se está andando. No hay diferencia entre estos dos tiempos sobre la aveniencia, corrupción, confusión y como desenlace fatal, la autodestrucción. Esto me da pie para creer que el avivamiento sí está, así como lo estuvo. Yo lo viví, no sé, en los años 90, 95 más o menos, cuando era muy anhelado ir en una caminata por Cristo, en una ciudad religiosa, y era algo maravilloso. Pero eso no se dio así, eso se dio por el mover de algunas personas que doblaron rodilla, intercedieron y prepararon el camino para que eso ocurriera. Así pasó también en la historia con algunos otros que hicieron su trabajo como Dios quería que lo hicieran y despertaron en un avivamiento. Hoy soy una de las plenamente convencidas que el avivamiento no es más que el despertar de esos huesos secos y que no tiene que ver con ninguna clase de denominación, sino tiene que ver con un arrepentimiento total para quitar esa apostasía, esa anarquía y terminar en una confusión que trae una autodestrucción. Amado Señor, te doy muchas gracias, Dios, te bendigo, Señor. Sé que tu palabra, Señor, así como a mí me fue de gran bendición estudiarla, Señor, sé que colocarás, Dios, el sentir en mis hermanos, Señor, para que lleguen a evaluarse ellos mismos, Señor, para que sientan, Señor, que realmente eres tú el que los estás llamando, Señor. Haz que ellos también permanezcan, Señor, en ti, que ese avivamiento sea para ellos, Señor, que ese avivamiento, Señor, los inste tanto a que sean parte de ese gran pueblo, Señor, que hoy se está enlistando, Señor, para dar la buena batalla de la fe. Dios los bendiga, hermanos.